Hola muchachos, buenos días, bienvenidos al octavo video de la materia de Historia Universal 1 para primero de secundaria. El tema que vamos a ver el día de hoy es el fin del socialismo en los países de Europa Oriental. Pero antes de empezar a ver el tema del día de hoy, habíamos quedado que íbamos a responder las preguntas, que yo las iba a responder junto con ustedes, las preguntas que pedí que respondieran ustedes en el video pasado y las iba a explicar un poco. Todas estas preguntas estaban relacionadas con el fin del socialismo y nos pedía que hiciéramos un mapa y que en ese mapa, en un planisferio, ubicáramos a estos países que nos pedía que contestáramos el libro. ¿Ok? Entonces, recuerden que eran varias preguntas. Voy a ir desglosando cada una de las preguntas que yo les di en el video anterior para que ustedes las vayan revisando si sí están bien y también vean en su mapa si sí ubicaron bien a estos países que se les pedía que ubicaran. ¿Queda claro? Bueno, vamos a empezar con la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice, ¿cuáles eran los países socialistas de Europa Oriental a principios de 1989? Yo les dije que esas preguntas ustedes las podían contestar apoyándose en el mapa de la página 212 y 213. Aquí venía la información, muchachos. Entonces, ¿cuáles eran estos países de la Europa Oriental que eran socialistas a principios de 1989? Ahí les va la respuesta. Polonia, Alemania, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Albania, Bulgaria y Rumania. Estos eran los países que habían pertenecido al Pacto de Varsovia, que eran socialistas y que fueron apoyados por el régimen socialista de la Unión Soviética. ¿Ok? Ahora, pregunta número 2. ¿Cuáles eran las repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Eran 13, muchachos. 13 repúblicas socialistas soviéticas. ¿Y cuáles son? Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán y Kirguistán. ¿Ok? Esas son las 13 repúblicas soviéticas que eran parte de la antigua URSS. ¿Ok? Tercera pregunta. ¿Cuáles eran los países socialistas en otras regiones del mundo? Y aquí viene el mapita, nos marca. En América, Cuba. En África había 3 países socialistas hasta 1989. Libia, Angola y Mozambique. Y en Asia es donde tenemos a la mayor cantidad de países socialistas y eran Irak, Irán, Afganistán, China, Corea del Norte, Vietnam, Camboya y Laos. Todos estos países asiáticos eran socialistas hasta 1989. Y la última pregunta dice, ¿cuáles son los países que siguen siendo socialistas en el presente? Y aquí en el mapa nos los marca con color naranja y nos marca 4 países nada más. ¿Cuáles son los países que hasta el día de hoy son socialistas? China, Corea del Norte, Laos y Cuba. Estas son las 4 naciones que hasta el día de hoy todavía siguen manteniendo este sistema socialista, muchachos. Las únicas que quedan en el mundo. ¿Ok? Luego, acuérdense que todo esto, o sea, tenían ustedes que contestar sus preguntas, pero también estos países marcarlos en el planisferio que les pedí que hicieran. ¿Sí queda claro? Ya ustedes con colores distintos, aquí el mapa les explicaba cómo iban a ir poniendo
repúblicas socialistas, países de Europa Oriental, países en otras partes del mundo, países actuales que todavía son socialistas. Aquí en el libro venía el mapa y ustedes así es como tenían que hacer el mapa que yo les pedí. Luego, siguiente pregunta. ¿En qué consistió el Glasnost y en qué consistió la perestroika? Y esto lo decía aquí su libro claramente, muchachos. No tenían que ni siquiera buscar en otra parte, porque aquí el libro lo explicaba muy bien. Aquí el libro dice que a partir de 1985 va a llegar al liderazgo de la Unión Soviética un personaje que se llamó Mikhail Gorbachev. Y yo les voy a leer lo que dice el libro para que ustedes vean cómo estaba bien sencilla encontrar esa información y que ustedes lo complementen si es que no lo apuntaron como se los estoy leyendo, ¿ok? Dice el libro, Mikhail Gorbachev se convirtió en el máximo dirigente de la Unión Soviética en 1985. De inmediato inició importantes reformas políticas y económicas que se van a conocer con el nombre de Glasnost y Perestroika. Glasnost significa transparencia. Gorbachev buscó con esto, con el Glasnost, aumentar la libertad de expresión y de información de los soviéticos. Recuerden que el socialismo, esto se lo tenía prohibido a la gente. La gente no podía salir y expresarse libremente, no podían escribir en los periódicos cosas malas contra el régimen, porque estas personas que hablaban mal sobre el régimen eran encarceladas, muchas veces se les mandaba a Siberia a hacer trabajos muy, muy pesados y muchas veces morían allá en Siberia porque era un frío muy fuerte. Entonces, Mikhail Gorbachev en el 85 empezó con esto, a dar libertad de expresión y a permitir que las personas estuvieran más informadas. Eso va a ser un cambio muy importante, muchachos, para que llegue a su fin el socialismo. Luego más, dice, de esta manera terminaría con la apatía de la sociedad acostumbrada a obedecer a sus gobernantes. O sea, el pueblo soviético, lo que decía el líder, era lo que el pueblo hacía, muchachos. No podían rebelarse contra esto. Y aquí se está empezando a dar una pauta para que ahora el pueblo sea diferente, piense de una manera distinta. Y la perestroika, aquí en el libro también viene lo de la perestroika, dice, la otra gran reforma de Gorbachev fue la perestroika. Y la palabra perestroika significa reestructuración. Por medio de ella buscaba modificar el modelo económico de la Unión Soviética, reduciendo la centralización y permitiendo mayor libertad económica a los particulares y a las empresas públicas. ¿Qué están haciendo? Van el gobierno a empezar a permitir que ya exista nuevamente la propiedad privada, a dar mayor apertura, muchachos. Todas esas empresas que controlaba el gobierno, ahora las van a empezar a vender y ya los particulares que las compren, las van a poner a trabajar, pero ahora la ganancia ya va a ser para ellos. Sí, se van a pagar impuestos y todo, pero eso también va a ser un cambio importantísimo, muchachos. Recuerden, durante muchísimos años no existió la propiedad privada en la Unión Soviética. Todo lo que generaba riqueza lo controlaba quién, el gobierno. ¿Ok? Estos dos cambios, el Glasnost y la perestroika, van a hacer que finalmente la Unión Soviética en 1990 comience a terminar el sistema socialista y van a adoptar el sistema capitalista, ¿ok? Esto va a ser algo importantísimo en la historia del mundo, muchachos. Y por último, la última pregunta era, ¿cómo se llamó el tratado que van a firmar Estados Unidos y la Unión Soviética a mediados de los 80? Y fue el Tratado de Reducción de Fuerzas Nucleares. Este tratado ordenaba que se destruyeran las armas nucleares de ambos países. Que esto se haya llevado a cabo, o sea, no es algo 100% cierto. Ambas naciones
siguieron teniendo armas nucleares y hasta la fecha siguen teniendo Estados Unidos y Rusia armas nucleares, pero este tratado obligaba de cierta manera a reducir su armamento nuclear, muchachos. Dice, ordenó la destrucción de 1846 armas nucleares de la Unión Soviética y de 846 de los Estados Unidos. Les digo, se destruyeron algunas armas, pero realmente todo el armamento nuclear que tenían estas naciones no fue destruido. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos contestada esta primera parte y vámonos rápidamente con la segunda parte de nuestro tema del fin del socialismo. ¿Qué es lo que van a hacer, muchachos? Ustedes de la página 211, en el subtema donde dice los movimientos democratizadores en el este de Europa, a partir de ahí y hasta la página 216, me van a elaborar una línea del tiempo y me van a poner cómo fueron terminando el sistema socialista los países europeos que mantenían este sistema hasta 1989, ¿ok? Ya los mencionamos, ya saben ustedes cuáles son. Polonia, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, que es un país que hoy en día ya no existe, al igual que Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, ¿ok? Entonces ustedes, en una línea del tiempo, con la información del libro, me van a poner Polonia. ¿Cuándo termina el socialismo en Polonia? Ya aquí el libro lo dice, 1990, ¿ok? ¿Y cómo fue que Polonia termina con el socialismo? ¿Quiénes lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Queda claro? Esta es la segunda actividad que van a hacer, muchachos. No se las pedí yo en la clase pasada porque era mucho. Entonces, para no confundir, ya vimos cómo termina en la Unión Soviética con la aplicación del Glasnost y la perestroika, pero ahora vamos a ver cómo termina en los otros países europeos que también eran socialistas. ¿Queda claro? De la página 211 hasta la página 216. Ahí en estas páginas viene toda la información. Y la página 212 y 213 es lo de nuestro mapa, por eso son varias las páginas, pero no es tanta la lectura. Lo único que van a hacer aquí es contestarme la infografía. Recuerden que siempre la infografía trae algo para contestar, que es este recuadro azul. Este también me lo van a contestar, muchachos. ¿Queda claro? Son dos actividades. Hacer una tipo línea del tiempo donde me pongan cuándo fue terminando el socialismo en los otros países europeos y contestar la infografía de nuestra página 213. ¿Queda claro, muchachos? Me despido, nos vemos en el siguiente video y cualquier duda en los comentarios. ¿Ok? Bye, muchachos, buen día, adiós.